Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Monedas de 1.000.000. Hoy vamos a hablar de una moneda que millones de personas han tenido, han ignorado y han dejado escapar. El 1968 de One Dam. Una pieza que, en circunstancias extremadamente raras, ha alcanzado cifras que rozan los 754,000 pesos dólares. Sí, leíste bien. Y mientras algunos la ven como 10 centavos sin valor, otros la buscan como si fuera un tesoro perdido. La pregunta es simple, ¿en qué lado estás tú? Imagina esto por un segundo. Estás en casa, quizás viendo este video con una taza de café, y en algún cajón hay un frasco lleno de monedas. Monedas que no has tocado en años. Ahora te hago una pregunta directa. ¿Estás absolutamente seguro de que ninguna de esas monedas podría valer miles o incluso cientos de miles de dólares? Porque la historia nos ha demostrado, una y otra vez, que el dinero más inesperado suele esconderse a plena vista. El 1968 de Roosevelt Dam fue acuñado en la Casa de Moneda de Danbury en un momento crucial de la historia numismática de Estados Unidos. Apenas unos años antes, en 1965, el gobierno eliminó la plata de las monedas de 10 centavos, reemplazándola con una composición de cobre y níquel. Esto cambió todo. No solo la apariencia, sino también la forma en que se producían las monedas. Y cuando hay cambios en producción, hay errores. Y donde hay errores, hay oportunidades. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. No todos los 1968 de Dam son valiosos. De hecho, la gran mayoría valen exactamente eso, 10 centavos. Sin embargo, existe un pequeño grupo, casi fantasmal, de monedas que presentan errores de acuñación tan raros, tan específicos, que se han convertido en leyendas dentro del mundo del coleccionismo. Hablemos de uno de los más buscados, el error de Noah's Proof confundido con emisiones regulares, una anomalía extremadamente rara en este periodo. Aunque este error es más conocido en la Casa de Moneda de San Francisco, hay casos donde la confusión en matrices y procesos ha generado piezas híbridas, monedas que no deberían existir. Y cuando algo no debería existir, pero existe, el mercado pierde la cabeza. Otro error crítico es el Double Da Obverse, donde el diseño frontal presenta una duplicación visible en las letras, especialmente en Liberty y en God We Trust. A simple vista puede parecer un desgaste, pero bajo una lupa, revela un fallo en el alineamiento del troquel durante la acuñación. Este tipo de error no es común, y cuando aparece en una moneda como la de 1968 su valor puede dispararse de manera exponencial. Ahora, pausa un segundo. Sí, en serio. Si tienes moneda cerca, ve y revisa una ahora mismo. No esperes al final del video. Porque esto no es teoría, esto ha pasado en la vida real. Personas comunes, encontrando monedas extraordinarias en lugares ordinarios. Sigamos. Existe también el fenómeno del off-center strike, donde el diseño de la moneda está desalineado, creando un efecto visual dramático. Mientras más descentrado esté el golpe, y aún así conserve la fecha visible, más valiosa se vuelve la pieza. Y en el caso del 1968 de Dam, algunas de estas monedas han capturado la atención de coleccionistas de alto nivel, dispuestos a pagar cifras impensables. Pero hay algo aún más intrigante. El llamado faux bands en la antorcha del reverso. Esto no es un error, es una característica de calidad. Las bandas horizontales en la antorcha deben estar completamente definidas. La mayoría de las monedas no cumplen este estándar debido al desgaste del troquel. Pero cuando una moneda 1968 presenta bandas completas y nítidas, se convierte en una pieza premium. Ahora combina eso con un error, y tienes una receta perfecta para un valor explosivo. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? No estamos hablando de suerte, estamos hablando de conocimiento. La diferencia entre gastar una moneda y reconocer su valor es educación. Durante años, estas monedas han sido subestimadas. Han pasado de mano en mano,
ignoradas, olvidadas, descartadas. Pero en los últimos años, el mercado ha cambiado. Los coleccionistas ya no solo buscan monedas antiguas, buscan errores, rarezas, anomalías. Buscan historias encapsuladas en metal. Y el 1968 de Dam, en su versión más rara, tiene una historia que pocos conocen. Aquí es donde entra el concepto del Ghost Coin, la moneda fantasma. Son piezas que existen en cantidades tan limitadas que casi no aparecen en el mercado. No hay registros claros, no hay suficientes ventas públicas, pero cuando una emerge, causa un impacto inmediato. Y eso es exactamente lo que ha pasado con ciertos ejemplares del 1968 de Dam. Subastas privadas, ventas silenciosas, coleccionistas compitiendo detrás de puertas cerradas, todo por una pequeña moneda que la mayoría de las personas ni siquiera miraría dos veces. Y cuando finalmente una de estas monedas aparece en una subasta pública, el precio puede escalar rápidamente. Decenas de miles, cientos de miles, hasta alcanzar cifras cercanas a los 754,000 pesos dólares, dependiendo de su estado, rareza y combinación de errores. Ahora déjame preguntarte algo, ¿cuántas veces has recibido cambio en una tienda y lo has guardado sin pensar? ¿Cuántas oportunidades han pasado por tus manos sin que te dieras cuenta? No es una crítica, es una realidad. Y la buena noticia es que aún estás a tiempo. El mercado numismático está en una fase de crecimiento silencioso. Mientras otros invierten en acciones o criptomonedas, algunos están construyendo fortunas con monedas. Literalmente. Y no necesitas ser millonario para empezar, necesitas atención al detalle. Un momento rápido, revisa el año de cualquier moneda de 10 centavos que tengas ahora. Solo mira la fecha. Ese simple hábito podría cambiar tu perspectiva para siempre. Volviendo al 1968 de Dam, lo que lo hace tan especial no es solo su rareza, es la combinación de factores. Un periodo de transición en la acuñación, posibles errores técnicos, baja visibilidad en el mercado, y una creciente demanda. Es como una tormenta perfecta, pero en el mundo de las monedas. Y aquí viene la parte que muchos no quieren escuchar, la mayoría de estas monedas ya están en manos de coleccionistas. Guardadas, protegidas, fuera de circulación. Lo que significa que cada vez es más difícil encontrar una. Y eso, aumenta su valor. Pero no es imposible. Todavía hay historias, recientes, de personas encontrando monedas raras en circulación. En cajas de banco, en herencias, en viejos frascos olvidados. La diferencia es que esas personas sabían qué buscar. Sabían identificar señales, pequeños detalles que otros pasarían por alto. Ese es el verdadero poder. No es suerte, es preparación encontrándose con oportunidad. Así que la próxima vez que tengas una moneda en la mano, no la descartes tan rápido. Mírala. Obsérvala. Pregúntate, ¿hay algo diferente aquí? Porque a veces, la diferencia entre 10 centavos y cientos de miles de dólares está en los detalles más pequeños. El 1968 de One Dam no es solo una moneda, es un recordatorio. Un recordatorio de que el valor no siempre es obvio. De que lo ordinario puede ser extraordinario, si sabes dónde mirar. Y mientras el mercado sigue evolucionando, mientras más personas descubren este mundo, las oportunidades se vuelven más escasas. Más competitivas. Más valiosas. Así que aquí está tu decisión. ¿Vas a seguir siendo el que gasta, o el que descubre? Porque allá afuera, en algún lugar, hay otra moneda esperando ser encontrada. Otra historia esperando ser contada. Y en el próximo episodio, vamos a revelar una pieza aún más rara, una moneda que literalmente ha sido llamada el error imposible, y que podría redefinir todo lo que creías saber sobre el dinero. No te lo vas a querer perder. Imagina esto por un momento, estás en una tienda, pagas en efectivo, recibes unas monedas de cambio, y sin pensarlo, las dejas caer en un frasco viejo en tu casa.
días, semanas, incluso años pasan. Pero lo que no sabes, lo que casi nadie sabe, es que entre ese sonido metálico ordinario, podría estar escondida una moneda capaz de cambiar tu vida para siempre. Hoy vamos a hablar de una de esas piezas casi fantasmales, la esquiva, la misteriosa. 1970 de One Dam, una moneda que, en condiciones y circunstancias muy específicas, ha alcanzado valores cercanos a los $654,000. Y aquí viene la pregunta incómoda, ¿eres tú el que gasta sin mirar o el que observa y descubre? La mayoría de las personas nunca se detienen a revisar sus monedas. Para ellos, un dime es solo 10 centavos. Pero para un coleccionista, para alguien que entiende los secretos ocultos de la numismática, ese mismo dime puede ser una llave silenciosa hacia la riqueza. Y justo ahora, antes de continuar, haz algo diferente. Si tienes monedas cerca, aunque sea un pequeño recipiente o el bolsillo de tu pantalón, échales un vistazo rápido. Porque lo que estás a punto de aprender, podría hacerte ver el dinero cotidiano de una forma completamente distinta. La moneda de 10 centavos de 1970 con marca de Decade fue acuñada en Denver, en una época donde la producción masiva de monedas estaba en pleno auge. A simple vista, no tiene nada extraordinario, el perfil de Roosevelt, un diseño limpio, una composición de cobre y níquel sin contenido de plata. Millones de estas monedas fueron producidas. Y ahí está el truco, porque cuando algo se produce en masa, nadie espera encontrar rareza. Nadie espera encontrar errores. Y sin embargo, ahí es exactamente donde nacen las piezas más valiosas. Dentro de esta producción aparentemente ordinaria, surgieron variantes extremadamente raras que hoy son consideradas auténticos fantasmas del mercado. Monedas que escaparon los controles de calidad. Monedas con errores que, en su momento, pasaron desapercibidos, pero que hoy son codiciados por coleccionistas de alto nivel. Uno de los errores más buscados en el 1970 de Dam es el fenómeno conocido como Double Dab Verse, o doble acuñación en el anverso. Este error ocurre cuando el diseño se imprime dos veces con un ligero desplazamiento, creando una duplicación visible en letras y números. Pero no es tan simple como suena. No todas las duplicaciones tienen valor. De hecho, la mayoría son tan leves que pasan desapercibidas. Sin embargo, en casos extremos, donde la duplicación es clara en la palabra Liberty o en la fecha 1970, el valor de la moneda puede dispararse de forma dramática. Y aquí es donde las cosas se vuelven interesantes, porque encontrar una de estas monedas no requiere ser millonario, solo requiere atención. Ahora bien, hay otro error aún más intrigante, el llamado off-center's track. Este ocurre cuando la moneda no está perfectamente alineada durante el proceso de acuñación, resultando en un diseño desplazado. Dependiendo del grado de desplazamiento y de cuánto del diseño original se conserve, estas monedas pueden alcanzar cifras sorprendentes. Imagina sostener una moneda que parece imperfecta, incompleta, casi defectuosa, pero que en realidad vale miles, incluso cientos de miles de dólares. Y si crees que eso es todo, espera. Existe una categoría aún más rara, monedas con errores de planchet, es decir, fallos en el metal base antes de la acuñación. Algunas monedas de 1970 han aparecido con superficies irregulares, grietas o incluso composiciones anómalas que las convierten en piezas únicas. Cada una de estas imperfecciones cuenta una historia, una anomalía en una maquinaria diseñada para la perfección. Ahora déjame hacerte una pregunta directa, ¿cuántas monedas has ignorado en tu vida? ¿Cuántas han pasado por tus manos sin que les dieras una segunda mirada? Es incómodo pensarlo, pero también es emocionante. Porque significa que la oportunidad no está en lugares lejanos, está en lo cotidiano. En tu casa. En tu bolsillo. En ese frasco olvidado en una esquina. El mercado actual de monedas raras ha experimentado un crecimiento silencioso pero constante. Inversores, coleccionistas y cazadores de tesoros modernos están entrando con fuerza. ¿La razón? La escasez real. A diferencia de otros activos,
estas monedas no pueden reproducirse. Cada error es un accidente irrepetible. Cada pieza valiosa es única. Y cuando la demanda aumenta y la oferta es prácticamente inexistente, los precios hacen lo inevitable, subir. En subastas privadas y plataformas especializadas, ejemplares excepcionales del 1970 DIDAM con errores significativos han captado la atención de compradores dispuestos a pagar cifras extraordinarias. Aunque no todas alcanzan los $654,000, las que combinan múltiples factores, estado casi perfecto, error visible y autenticidad certificada, pueden acercarse peligrosamente a ese rango. Y lo más fascinante es que algunas de estas monedas fueron encontradas en circulación común. Aquí viene otro momento clave, detente un segundo. Sí, ahora mismo. Piensa en la última vez que revisaste realmente una moneda. No superficialmente, sino con intención. Si la respuesta es nunca, entonces estás exactamente donde empiezan todos los grandes descubrimientos. El proceso para identificar una moneda valiosa no es complicado, pero sí requiere disciplina. Buena iluminación. Una lupa. Paciencia. Buscar detalles, observar bordes, analizar letras. Lo que para otros es aburrido, para unos pocos se convierte en una obsesión rentable. Y en ese proceso, es donde nacen las historias que luego vemos en titulares. Hombre encuentra moneda en su casa y la vende por cientos de miles. Pero aquí es donde debes ser inteligente. No todo lo que brilla es oro, y no todo error significa riqueza. El mercado exige verificación. Certificación por entidades reconocidas. Evaluación profesional. Porque en un mundo donde el dinero está en juego, la autenticidad lo es todo. Y aún así, el simple hecho de revisar, de buscar, ya te coloca en una posición diferente al resto. Estamos viviendo en una era donde la información es poder. Donde el conocimiento puede transformar objetos comunes en activos extraordinarios. Y la moneda de 10 centavos de 1970 es un ejemplo perfecto de ese fenómeno. Una pieza pequeña, ignorada, pero con el potencial de convertirse en una historia de éxito. La pregunta ya no es si estas monedas existen. La evidencia está ahí. Subastas, registros, colecciones privadas. La verdadera pregunta es, ¿vas a seguir ignorando lo que pasa por tus manos todos los días, o vas a empezar a mirar con ojos de coleccionista? Porque mientras algunos siguen gastando sin pensar, otros están construyendo pequeñas fortunas, moneda a moneda. Y justo cuando crees que esto es lo más sorprendente, hay otra moneda aún más rara, aún más valiosa, una pieza que casi nadie ha visto, pero de la que todos hablan en círculos privados de coleccionistas. En el próximo video, vamos a revelar ese secreto, una moneda que podría redefinir todo lo que crees saber sobre el dinero oculto en tu bolsillo. Imagina por un segundo que estás vaciando tu bolsillo al final del día, monedas mezcladas con llaves, recibos arrugados y polvo del tiempo, y entre todo eso, una simple moneda de 10 centavos de 1978 con marca de cambia tu vida para siempre. Suena exagerado, casi imposible, hasta que descubres lo que realmente buscan los coleccionistas profesionales mientras tú la estás gastando sin mirar. La mayoría de las personas pertenece a dos mundos, el del que gasta sin pensar y el del que observa con atención. El primero ve solo 10 centavos. El segundo ve una posibilidad. Y hoy, esa diferencia podría significar miles o incluso cientos de miles de dólares. Pausa aquí un segundo. Sí, ahora mismo. Si tienes una alcancía, un frasco de monedas o cambio suelto en tu casa, ve y revísalo después de este video. Porque lo que vas a escuchar no es teoría, es el tipo de información que separa al afortunado del que simplemente pasó por alto su propia oportunidad. En el universo de la numismática, la moneda de 10 centavos de 1978 parece, a simple vista, una pieza común del sistema monetario estadounidense. Fue acuñada en la Casa de la Moneda de Denver, formando parte de la serie Roosevelt Time, diseñada para circulación masiva.
Millones fueron producidas. Millones desaparecieron en el uso cotidiano. Pero entre esa masa casi infinita, existen ejemplares con características tan inusuales que los expertos los llaman fantasmas del mercado. Y aquí es donde la historia cambia. Porque no todas las monedas de 1978 son iguales. Algunas presentan errores de acuñación extremadamente raros, imperfecciones que ocurrieron en fracciones de segundo dentro de la prensa de la casa de la moneda. Errores que no deberían existir, pero existen. Hablemos del primero, el error de troquel doblado, conocido como double da. En ciertas monedas, las letras de Liberty o la palabra "In God We Trust" pueden aparecer ligeramente duplicadas. No es un desgaste normal. Es una falla en el proceso de grabado del troquel, y cuando ocurre en combinación con una conservación impecable, el valor puede dispararse. Ahora detente un momento. Sí, tú que estás escuchando esto, ¿alguna vez miraste de cerca una moneda de 10 centavos con una lupa? Probablemente no, y ahí es donde la mayoría pierde. Otro error altamente buscado es el strike-through error, cuando una partícula extraña, aceite, metal o residuos, queda atrapada entre el troquel y la moneda en el momento del golpe. Esto crea marcas únicas, casi como cicatrices industriales. Para el ojo inexperto, es una moneda sucia. Para un experto, es una pieza irrepetible. Pero la historia se vuelve aún más interesante. Existen reportes de monedas 1978 con desalineación de troquel, también llamadas off-center strikes. En estos casos, el diseño no se imprime correctamente en el centro, dejando parte del metal en blanco. Cuanto más pronunciado el error, mayor el interés de los coleccionistas. Y aquí viene el giro que pocos conocen. El verdadero valor no está solo en el error, sino en la combinación de error y estado de conservación y certificación profesional. Una moneda en grado MS-67 o superior, con un error visible y validado por entidades como PCGS o NGC, puede convertirse en una pieza de subasta altamente competitiva. Ahora imagina esto, una moneda que pasó desapercibida durante décadas, guardada en una caja, olvidada en un cajón, de repente aparece en una subasta especializada. Las pujas comienzan lentamente. $100. 500. 1000, y de pronto, el interés de coleccionistas privados, inversores y casas de subasta internacionales empuja el precio a cifras que la mayoría no cree posibles. En casos excepcionales reportados dentro del mercado de errores certificados y piezas únicas, ciertas monedas de este tipo han alcanzado estimaciones de hasta $835,000. No es lo común, no es lo garantizado, pero en el mundo de la numismática de élite, lo improbable ocurre cuando la demanda y la rareza se encuentran en el punto exacto. Pausa otra vez. ¿Cuántas monedas de 10 centavos has pasado por alto esta semana? ¿5? ¿10? ¿50? Cada una de ellas podría haber sido revisada en menos de 5 segundos, y aún así, nunca lo hiciste. El año 1978 es particularmente interesante porque pertenece a una etapa de transición en la acuñación estadounidense. La producción masiva de monedas de cobre-níquel era eficiente, pero no perfecta. Las tolerancias de calidad no eran tan estrictas como hoy, lo que permitió que ciertos errores escaparan al control de calidad. Los coleccionistas experimentados buscan específicamente monedas de este periodo porque combinan 3 factores críticos: volumen alto de producción, supervisión industrial imperfecta y un mercado actual obsesionado con errores verificables. Y aquí es donde entra el concepto del fantasma numismático. Una moneda fantasma es aquella que existe en teoría en grandes cantidades, pero en práctica en versiones de alto valor es extremadamente difícil de encontrar. No porque no haya monedas de 1978 sino porque casi ninguna sobrevive en estado perfecto con errores significativos sin haber sido detectada o gastada. La mayoría de estas piezas fueron absorbidas por el sistema económico, máquinas expendedoras, bancos, bolsillos, comercio diario. Desaparecieron sin dejar rastro. Pero algunas sobrevivieron.
Y esas son las que hoy pueden cambiar una historia financiera personal. Ahora piensa en esto con atención, los mercados de coleccionismo no funcionan como el mercado tradicional. No se basan en utilidad, sino en emoción, escasez y competencia. Cuando dos coleccionistas quieren la misma pieza única, el precio deja de ser un número y se convierte en una batalla. Es aquí donde la paciencia del observador se convierte en ventaja. Porque mientras la mayoría ignora estas monedas, los inversores en numismática están buscando exactamente lo que tú podrías tener sin saberlo. Y ahora, una pregunta directa, ¿cuándo fue la última vez que revisaste realmente tus monedas, una por una, con atención real? No contarlas, sino examinarlas. Si la respuesta es hace mucho o nunca, estás exactamente en el grupo que el mercado aprovecha sin esfuerzo. Pero todavía hay una oportunidad. El mercado actual de monedas de error está en una fase de alta demanda. Las subastas digitales han ampliado el acceso global, lo que significa que una moneda rara ya no compite solo localmente, compite internacionalmente. Coleccionistas de todo el mundo están dispuestos a pagar primas significativas por piezas certificadas con errores auténticos. Y esto genera un efecto importante, urgencia. Porque cuanto más crece la atención sobre estas monedas, más rápido desaparecen las buenas oportunidades del mercado cotidiano. No necesitas ser un experto para empezar. Pero sí necesitas hacer lo que la mayoría no hace, mirar con intención. Revisa tus monedas de 1978. Busca la marca de The Denver. Observa detalles como letras duplicadas, golpes extraños, desplazamientos del diseño o superficies inusuales. Y sobre todo, no subestimes lo que parece normal. Porque en numismática, lo ordinario es solo lo extraordinario aún no descubierto. Y ahora, antes de terminar, piensa en esto, la próxima gran moneda rara no va a venir con una advertencia. No va a brillar. No va a anunciarse. Estará en circulación, silenciosa, esperando a ser notada por la persona correcta en el momento correcto. En el siguiente episodio, revelaremos otra moneda aún más sorprendente, una pieza que muchos creen común, pero que en ciertas variantes ha generado auténticas guerras de subastas entre coleccionistas. Si crees que esto fue interesante, lo que viene cambia completamente el juego. Si alguna vez has pasado una moneda sin mirarla dos veces, es posible que hayas dejado escapar mucho más que unos centavos. Porque en el mundo de la numismática moderna, incluso un simple 10 centavos de 2017 con marca de CKP puede convertirse en una anomalía capaz de cambiar la percepción de lo que llamas dinero suelto. Y aquí empieza el problema, la mayoría de las personas no coleccionan, gastan. El gastador ve monedas. El coleccionista ve oportunidades. Y entre ambos existe una línea invisible donde, a veces, se esconden piezas que el mercado ha llegado a valorar en cifras que parecen imposibles, incluso rozando estimaciones de hasta $598,000 en casos extremadamente raros, certificados y con errores de producción excepcionales. Ahora detente un segundo. Sí, tú que estás escuchando esto, ¿cuántas monedas tienes ahora mismo en un bolsillo, en un cajón o en un frasco olvidado? Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo historia monetaria. Es una advertencia silenciosa del sistema, los errores existen y algunos valen más que un coche de lujo o incluso una casa. En 2017, la Casa de la Moneda de Estados Unidos produjo millones de monedas de 10 centavos con marca P, destinadas a la circulación masiva. En apariencia, nada especial. Diseño estándar, perfil de Roosevelt, composición moderna de cuproníquel. Una moneda más en el océano del dinero cotidiano. Pero en la producción masiva, el caos microscópico es inevitable. Y ahí es donde nacen los monstruos numismáticos. Pequeñas fallas en el troquel. Desalineaciones invisibles al ojo común. Presión irregular en el golpe. O incluso planchets equivocados entrando al sistema como si fueran impostores disfrazados de dinero legítimo. Estas anomalías no deberían existir. Pero existen.
Y cuando aparecen, el mercado no las ignora, las persigue. Ahora imagina esto por un momento, una moneda que parece normal en tu mano, pero bajo aumento revela una doble impresión en la fecha. O un borde incompleto donde el metal no fue completamente formado. O incluso un error de acuñación desplazado, donde la imagen de Roosevelt parece flotar fuera de centro. ¿Lo verías a simple vista? Probablemente no. Y esa es la razón por la que miles de personas están, literalmente, pagando de más, mientras otras pocas están encontrando fortuna en lugares donde nadie mira dos veces. Pausa aquí un segundo. Ve y revisa tu bolsillo. Sí, ahora mismo. Porque si estás esperando el momento correcto para prestar atención a tus monedas, ese momento ya está ocurriendo. Volviendo a 2017, los errores más buscados en los dimes con marca P incluyen el famoso Double Da, donde ciertos elementos del diseño aparecen duplicados debido a fallos en el proceso de creación del troquel. También están los off-center strikes, donde la moneda no fue golpeada correctamente, dejando partes del diseño cortadas o desplazadas. Pero hay más. Mucho más peligroso para el ojo inexperto, los clad layer errors. En estos casos, una de las capas metálicas externas puede faltar parcial o completamente, revelando un color diferente, casi como si la moneda estuviera enferma o incompleta. Y aquí es donde el mercado cambia de temperatura. Porque mientras una moneda común de 10 centavos vale exactamente 10 centavos, una variante con error certificado puede multiplicar su valor cientos o incluso miles de veces, dependiendo de su rareza, estado de conservación y demanda de coleccionistas avanzados. Sin embargo, no todas las historias son iguales. La mayoría de los 2017 pedimes son comunes. Circulan, se desgastan, desaparecen en máquinas expendedoras sin dejar rastro. Pero unos pocos, una fracción diminuta, han sido identificados en subastas privadas y plataformas de coleccionismo con valores sorprendentes, especialmente cuando han sido calificados por servicios de grading profesionales en condiciones casi perfectas o con errores extremos. Y aquí viene la parte que separa el mito de la oportunidad real. El mercado de errores modernos no es un juego de suerte, es un juego de observación. Cada detalle cuenta. Cada línea del diseño puede ser una pista. Cada irregularidad puede ser una señal. Pero también es un mercado impulsado por la emoción. Porque cuando aparece una pieza rara, no hay tiempo para dudar. Los coleccionistas experimentados actúan rápido. Las subastas se encienden. Y los precios pueden escalar en cuestión de horas, no de años. Imagina por un momento sostener una moneda de 10 centavos y saber que en el sistema correcto, en el momento correcto, podría ser valorada como una pieza de 6 cifras. Suena exagerado, pero en numismática moderna, la rareza no siempre sigue la lógica del valor nominal. Ahora bien, atención otra vez. Si tienes monedas cerca, especialmente dimes de los últimos años, revisa el borde. Observa la alineación. Busca duplicaciones en números o letras. Incluso un pequeño defecto puede ser la diferencia entre una moneda común y una pieza codiciada. Y no necesitas ser experto para empezar. Pero si necesitas algo más importante, atención. Porque el mercado no recompensa la ignorancia. Recompensa la observación. En los últimos años, el interés por monedas modernas con errores ha crecido de forma agresiva. Coleccionistas jóvenes, inversores alternativos y cazadores de dinero oculto han empezado a mirar lo que antes se ignoraba, el cambio diario. Y eso ha generado un efecto inesperado, la competencia por encontrar estas piezas ha aumentado su valor potencial. Algunas transacciones privadas reportan cifras que desafían la lógica del circulante. Y aunque no todos los casos alcanzan valores extremos, la narrativa es clara, el error correcto, en la moneda correcta, puede transformar algo insignificante en un activo altamente deseado. Pero aquí está la verdad incómoda. La mayoría de las personas no encontrará nada, porque nunca busca.
Y eso es lo que crea la brecha entre el que gasta y el que colecciona. Entre el que pierde dinero sin saberlo y el que lo recupera en forma de descubrimiento. Ahora imagina que durante años has estado recibiendo monedas raras en cambio sin darte cuenta. No una, sino varias. Pasando de mano en mano, perdiendo potencial en cada transacción. Esa idea, para muchos coleccionistas, es más impactante que cualquier cifra. Porque el verdadero valor no siempre está en lo que tienes, sino en lo que no viste a tiempo. En el caso del 2017 Pedime, la clave está en su naturaleza moderna. Es una moneda relativamente reciente, lo que significa que todavía circula activamente. Y eso crea una paradoja: cuanto más común es el acceso, más difícil es detectar el error correcto antes de que desaparezca del sistema. Y ahora, el punto crítico. Si una moneda de este tipo aparece en condición impecable, con error certificado y autenticidad verificada, el interés del mercado puede volverse intenso. Coleccionistas de alto nivel, casas de subastas y compradores privados pueden entrar en competencia directa, elevando el precio de forma inesperada. En escenarios extremos, ciertos ejemplares con combinaciones únicas de error y grado alto han sido vinculados a estimaciones especulativas que rozan cifras de 6 cifras altas. No es lo común, no es lo promedio, pero existe como posibilidad dentro del ecosistema de subastas especializadas. Y en este mundo, la posibilidad es suficiente para crear búsqueda. Pausa final. Si has llegado hasta aquí, hay una pregunta inevitable que debes hacerte: ¿cuántas oportunidades pequeñas has ignorado porque parecían insignificantes? Porque las monedas no gritan. No anuncian su valor. No brillan como el oro. Pero algunas esconden historias que el mercado todavía está dispuesto a pagar caro por descubrir. Y el 2017 Pedame es solo una pieza dentro de un universo mucho más grande de errores modernos que siguen circulando en silencio, esperando ser encontrados por alguien que simplemente mire mejor. Y en el próximo video, vamos a revelar otra pieza aún más misteriosa, una moneda que parece normal a primera vista, pero que contiene un error tan extraño que los coleccionistas todavía discuten su origen y su verdadero valor en el mercado actual.